En esta cuarta sesión de la unidad 1 vamos a hablar respecto a lo que es el marco reglamentario y normativo, siempre desde el punto de vista de una introducción, ya que estamos en la unidad 1, y luego vamos a ir focalizando y ampliando los conceptos que acá estamos dando esta primera introducción. Reglamentos CIRSOC en la actualidad hay una serie importante de reglamentos. CIRSOC significa Centro de Investigación de los Reglamentos Nacionales de Seguridad para Obras Civiles. Depende del INTI, es un comité científico profesional de diferentes rubros en los cuales profesionales muy reconocidos a nivel del país, como también universidades e investigadores, participan en lo que es la redacción y la revisión. Nace fines de la década del 70 para aunar criterios de cómo se tienen que dar las pautas para el control y el diseño de las estructuras. Estructuras de diferentes materiales. Empiezan por la serie de reglamentos ISOC 100. Los colores de los rectángulos son los colores asociados del reglamento, de las tapas de los reglamentos. La serie 100 es sobre acciones sobre estructuras. La serie 200, que es la que nos compete a nosotros, son estructuras de hormigón, en específico el reglamento CIRSOC 201, el CIRSOC 300 estructuras de acero, el CIRSOC 500 estructuras de mampostería, CIRSOC 400 geotecnia y fundaciones, CIRSOC 600 estructuras de madera y CIRSOC 700 estructuras de aluminio. A veces está el CIRSOC 101, 102, 103, es decir, hay series de reglamento del 103. El IMPRES CIRSOC es el que considera cargas y diseño sísmico. Y la serie CIRSOC 201, como otras de estructuras metálicas, la 300 y la de acciones, entraron en vigencia a partir del 2013. Si bien el CIRSOC 201 es del 2005, la vigencia, por temas que no vienen al caso, se demoró más de 7-8 años y recién ahí entró en vigencia. Actualmente se ha propuesto la revisión del reglamento CIRSOC 201 para que se llame CIRSOC 200. Estaría en etapa de discusión pública y próximamente se promulgaría un nuevo reglamento, ya que ya se tienen más de 15 años de la versión anterior vigente ahora. Es importante saber que los reglamentos son obligatorios porque hay decretos ley que hacen su obligatoriedad de cumplimiento. Si bien el sistema es algo engorroso porque tiene que dictarlo la nación, luego la provincia y los municipios, no es una opción cumplir o no con un reglamento. Las normas son diferentes porque las normas son optativas, pero si el CIRSOC, que es el reglamento, dice que tal norma es obligatoria, la transforma directamente en obligatoria. Esto es lo que se ha visto en material de construcción en el práctico de normas. Con lo cual, en el fines del 2012 se dio lo que es una resolución que se aprueba lo que era el cuerpo reglamentario, entre ellos el CIRSOC 201, después de estos 7 años que estuvo parado, es decir, tuvo el consenso tecnológico, se sacó la versión y luego tardó algo en aplicarse, por más que siempre se iban aplicando anteriormente en obras privadas y en algunas obras públicas. Se aprobó en todo el territorio de Argentina para el proyecto y construcción de todas las obras nacionales, reglamento CIRSOC. Se invitan a las provincias y los municipios a adherir a la reglamentación, como le decía, y la reglamentación está a partir del 1 de enero del 2013. Lamentablemente, en muchos municipios y muchos profesionales, estamos hablando de la mayor parte, por eso hablo de muchos, aún están trabajando con códigos de la década del 80 y vamos a ver qué enormes problemas trae eso. ¿Cuáles son los objetivos del reglamento CIRSOC 201-2005, que es el que más vamos a ver? Establece los requerimientos tecnológicos mínimos para garantizar una determinada seguridad y una aptitud de la estructura para su función para las condiciones de servicio previstas. Ambos requisitos deben mantenerse durante un periodo, vamos a llamar vida útil del servicio, que se establece desde el inicio como condición del proyecto. ¿Qué quiere decir? Que los reglamentos dan lineamientos, pautas
reglas, recetas para que una estructura tenga una cierta seguridad, que sea funcional y que sea durable. Y esta vida útil se determina al inicio del proyecto. Además, hay que considerar que respecto a hace 20, 30 años, y ni que hablar hace 50 años, las estructuras deben ser seguras, confortables, durables, económicas, y cada vez el ser humano tiende a requerir estructuras más confortables, más ambientalmente amigables, con mayor eficiencia energética, más durables por el tema de sustentabilidad, ya lo hemos hablado, por supuesto el tema de economía, y la seguridad, ya lo hemos dicho, es algo que no es claudicable para el ingeniero civil. Con lo cual, si yo no aplico el reglamento, al menos en nuestro país, no tengo garantías de obtener estructuras ni seguras, ni confortables, ni durables, ni racionables desde el punto de vista económico. Con lo cual, los tres ejes principales que tiene un reglamento es estructuras seguras, desde la especificación, el diseño, el hormigón elaborado y las técnicas constructivas, venimos hablando ya de estos tres ejes, estructuras que sean confiables y durables, y la durabilidad garantizada es el mejor medio para dar sustentabilidad por el gran uso de recursos que tiene el hormigón, y también económica, es decir, que las inversiones sean rentables en el tiempo, tanto sea una obra privada o una obra pública. ¿Qué significa esto? Cuando un grupo inversor decide hacer un hotel de 5 estrellas con casino, bueno, construye, hace su obra, se gasta cientos de millones en una obra, bueno, y a los 10, 15 años, al tiempo que él determine, bueno, esa inversión tiene que ser vuelta con capitales y con ganancias, además de dar mucho trabajo, como es uno de los motores de economía de la industria de la construcción. Una obra pública, cuando uno hace un canal de riego y uno impermeabiliza un canal de riego, uno hace la cuenta de decir, bueno, yo me voy a gastar tantos millones de pesos. ¿Por qué? Porque el agua que se pierde va a ser más cara que esta inversión que yo estoy haciendo ahora en el tiempo. Con lo cual, esas estructuras tienen que ser seguras, durables, por ejemplo, para la modernización del estado de la red de riego, lo cual se trabaja mucho en la provincia. Y esto viene a colación de que las obras, salvo que sean monumentales o religiosas, deben tener una fundamentación económica. Y los reglamentos no quieren hacer estructuras caras, quieren hacer estructuras seguras y económicas, o bien dicho, racionales. El término racional habla de la economía en función de otras variables como durabilidad y seguridad. Entonces, una de las preguntas que quizás para ustedes pueda resultar retórica porque es una pregunta que se respondería sumamente fácil. Yo creo que a ustedes nadie se le ocurriría utilizar reglamento hace 4 décadas, pero se usan, ¿sí? Entonces, se usan y en algunos casos reglamentos y conocimientos más viejos en los últimos 30 años. Y uno podría decir, bueno, ¿por qué vamos a modernizar un reglamento si todo sigue igual? ¿Qué cambios ha habido en los últimos 30 años? Lo vamos a dividir en 5 etapas. En la evolución que ha visto de materiales, de conocimientos, de criterios de diseño, de calidad de ambiente y de productividad. En los últimos 30 años se ha producido mucho más avance que en los otros 70, hablando de este siglo aproximado de la historia del hormigón en el país. Y todos estos avances claramente tienen que ser plasmados en reglamentos de estructuras, en las normas de la industria del hormigón elaborado, lo cual ya ocurrió en el año 2020 con la sanción de la IRA 1666, y tiene que regular, modernizar lo que son los diferentes procesos, como así también darle legalidad. Vamos a agrupar, criterio personal, estos avances en 5 categorías. Empezando por los materiales. Los cementos, ya hablamos de que han cambiado, no hay cementos normales, hay cementos adicionados, con lo cual si cambia el cemento, cambia el comportamiento del hormigón. La industria de los aditivos ha crecido exponencialmente en las últimas 2 décadas, 3 décadas, y cada vez lo sigue haciendo. Llegará un momento en el cual ya se estanque lo que es ese crecimiento, pero aún no hemos llegado a ese momento, para darle más versatilidad a los diferentes hormigones, crear hormigones autocompactantes de alta resistencia y una gran cantidad de hormigones especiales, como así también permitir esta debilidad que tenía el hormigón de
controlarlo más tarde, que son tiempos algo lentos. Bueno, cambiar el comportamiento de los hormigones a edades tempranas y edades tardías, ¿sí? Con lo cual esto es diferente que hace 30 o 40 años. Yo hace 30 o 40 años muy posiblemente no podía montar en 10 días un hospital como se hizo en China, en el cual participó el hormigón, por supuesto, para lo que fue el coronavirus hace unos años. Deben recordar esa obra. Y bueno, eso es evolución, y esa evolución tiene que ser plasmada en cómo hacer las cosas desde el punto de vista legal, para que todos, los profesionales de construcción, actuemos de la misma manera. Con lo cual, los cementos varían cada 5 años, nada que ver hace 30 años, y respecto a lo que son los aditivos, eran algunos hormigones y ahora son casi todos los hormigones que llevan aditivos. Esto hace que si cambian los materiales, cambia la dosificación, cambia el hormigón. Entonces hay que actualizar, ¿no?, el reglamento. Respecto a conocimientos, hay una gran cantidad de bases de datos de estructura en servicios con diferentes ambientes. Nuestro territorio es muy amplio. Hay clima frío, hay clima templado, hay corrosión de armaduras, hay clima costero, hay muchas industrias con ataques ácidos. Bueno, hay mucha experiencia de estructuras que se han construido en la década del 50 al 90 que ya han empezado a fallar, y uno va aprendiendo y va plasmando esas medidas en los reglamentos. Algo parecido pasa con los códigos antisísmicos. Los códigos antisísmicos, luego de un gran terremoto, suelen actualizarse porque se aprende. Falla de columna corta, de armadura en tabiques, bueno, y todo eso se va plasmando en base a la experiencia. Ha habido una evolución de técnicas constructivas y mucho conocimiento científico y práctico, es decir, el porqué de las cosas y el dar una medida de obra para que no ocurra. Ha habido una automatización e informatización de diferentes procesos y se han actualizado la mayor parte de las normas IRAM relacionadas con ensayos, lo cual tiene que, en las últimas 3 décadas, yo creo que se han actualizado más del 95% de las normas IRAM, lo cual no ha pasado a veces con otros materiales como maderas, por ejemplo, que bueno, es más estático el material. Abajo a la derecha tiene una fotografía de un sistema de carga automatizado de planta, lo cual hoy es cuasi obligatorio tener una planta. Digo, por la gestión, por el control de stock, por la eficiencia, por reducir el error humano. Y abajo a la izquierda, estructuras de 5 años, barrios completos en la provincia de Mendoza que han fallado por trabajar con materiales inadecuados. Fallado significa que no puede evitarse, que se perdió todo el dinero y todos los recursos ambientales que se incorporaron en esa obra. Con lo cual se aprende la estructura de servicios y hay una gran base de datos de estructura existente. Respecto a los criterios de diseño, han evolucionado. Hoy en día se prioriza el diseño por durabilidad. Esto hemos dado una introducción en materiales de construcción, pero acá lo vamos a hacer mucho más foco. Y lo primero que se dice es, antes de empezar a calcular una estructura, es decir, antes de decir que carga, el sismo, el viento, la sobrecarga, es ver el ambiente en el cual va a estar inmerso. Es diferente hacer un proyecto en la ciudad de Mendoza, en la ciudad de Córdoba, que en la ciudad de Río Grande, en Tierra del Fuego. Es diferente. Los ambientes de exposición son distintos. Y asimismo, en Mendoza es diferente hacer fundaciones en el este, que muchas veces hay suelos salinos, que en Maipú, por dar otro ejemplo. Entonces, eso hace que tenga que pensar para hacer un diseño de durabilidad que van a dar pautas para el calculista muy importantes. Cada vez se tiene más importancia el concepto de vida útil y en la relevancia del mantenimiento preventivo para no llegar a los 50 o 60 años con la estructura que no puede recuperarse. Intervenciones anteriores y a tiempo pueden ahorrar en más de 10 veces los gastos que si uno interviene más tarde. Hay una gran cantidad de técnicas de diagnóstico y rehabilitación de estructuras, las cuales no existían hace décadas. ¿Por qué? Porque cada vez empieza a haber más obras que terminan su vida útil y que, como les comentaba anteriormente, hay que darles una inyección para que se vitalicen, para que se fortifiquen mediante reparaciones, refuerzos o deconstrucción, y eso ha hecho que existan muchas empresas y muchos productos para hacer eso, lo cual no existía antes. La evolución de los criterios de seguridad, por supuesto, y diseño sismo resistente han cambiado mucho en el tiempo y tienen que plasmarse en reglamentos. Yo no puedo
calcular algo con un reglamento de hace 40 o 50 años, lo cual lamentablemente a veces se hace. ¿Por qué? Porque 40 o 50 años en la escala humana de obras civiles es muchísimo y hay pautas que cambian. Con lo cual, en nuestro reglamento CIRSOC 201 prioriza lo que son los criterios de productividad. Respecto a lo que es calidad de ambiente, hay mayor conciencia sobre la calidad en todas las áreas de la industria. Las obras civiles vienen en el vagón de cola de otras industrias como la minería, como la industria del petróleo, como la industria alimenticia, en las cuales la calidad y el ambiente son estandartes. Bueno, en algún momento se llegará, pero bueno, tienen que pasar todavía algunos años para que exista eso. Hay una mayor confiabilidad, inserción y dependencia del hormigón elaborado en casi todas las ciudades. Hay una importancia de certificación de sistemas de gestión de la calidad y hay, por supuesto, una toma de conciencia de problemas ambientales e impacto de la industria, reitero, a mucho menor medida que otras actividades, lamentablemente siendo la industria de la construcción, recuerden estos tres temas, la que más recursos naturales usa, la que más desechos produce y la que más energía consume respecto a cualquier actividad humana. Entonces eso hace que hay que tomar conciencia de estos aspectos. En 1987, por primera vez se considera el término de sustentabilidad, que es utilizar los recursos racionalmente para no comprometer a las generaciones futuras. Entonces no puedo usar un reglamento del año 82 si no existía la palabra sustentabilidad. La primera versión de certificación de calidad ISO 9001 es de mediados de la década del 90, con lo cual no puede usar un reglamento del año 82 sin considerar el concepto de gestión de calidad. Quiere decir que utilizar reglamentos hace 40 años, por más que estén en un pliego, por más que alguien pueda defender que no, la empresa firmó este pliego y estas son las condiciones, no está bien porque es un gran atraso no admitir la actualización reglamentaria, pensando en que el reglamento anterior no existía la importancia medioambiental de ahora ni la importancia en la calidad, con lo cual todo ese tipo de cosas van en contra gravemente del proyecto y de su funcionalidad, su economía, su sustentabilidad. Respecto a productividad, ya hablamos que se ha triplicado el consumo de hormigón en las últimas 3 décadas, había un crecimiento de la industria del hormigón elaborado en todas las provincias, el hormigón ha conquistado campos históricos de aplicación de otros materiales y ha habido una gran aceleración notable del ritmo y avance en las construcciones modernas. Antes se podía esperar un par de meses, años para habilitar una estructura, hoy en día no. Existen técnicas como pavimentadores de alto rendimiento que ya hace más de 15 años que pueden hacer más de 1 kilómetro de 7 metros de ancho, o sea, de doble vía eh, por día. ¿Sí? Tenemos encofrados trepantes para hacer pisos cada 3 o 4 días. Es decir, estas tecnologías existen, se aplican en el país, pero hace 30 o 40 años no existían, con lo cual hay que utilizar estos conceptos en los reglamentos. Esto significa que hemos dado 20 cambios, ¿sí? Eh, uno más importante que el otro en escala creciente, y el CIRSOC 201 del año 82, la IRAM del año 86, no es que sean malos, son obsoletos. ¿Por qué? Porque se han ido actualizando. Los reglamentos de seguridad estructural deben acompañar el desarrollo. El CIRSOC 201 del año 2005 tiene en cuenta una gran cantidad de estos cambios, pero reitero, está en revisión y se va a tener que volver a retomar determinados puntos. Y bueno, los reglamentos van a dar cada vez estructuras más seguras y más racionales. Reitero que es una buena inversión sin comprometer las otras propiedades. No es básicamente la economía pura de hacer algo barato, no. La racionalidad es cumplir al menor costo posible el resto de las propiedades de las estructuras. Con lo cual, los hormigones de ahora no tienen nada que ver con los que hace 30 años. Conceptos de gestión y calidad y sustentabilidad no existían y la industria del hormigón tiene un crecimiento exponencial en las últimas décadas. ¿Qué significa esto? Ciudades de 20 o 30 mil habitantes en el país ya tienen 2 o 3 plantas, hace 10 años no había. Existe una multiplicidad de nuevas plantas y proveedores de hormigón elaborado, muchas veces incompetentes, quiere decir que no tienen competencia para hacer hormigón elaborado, pero bueno,
El ingeniero civil se encuentra con esto en muchas actividades y una de ellas es la industria del hormigón elaborado, que hay competencia desleal de diferentes proveedores que no cumplen la IRA 1666 y otros que sí la cumplen. Entonces de ahí que el profesional es el que tiene que bregar por la seguridad del cliente, por la seguridad de estructura del cliente y por los intereses del cliente también, haciendo una adecuada elección. Siempre en varias charlas hace años que muestro estas fotografías y es algo que vean este televisor blanco y negro, vean ese celular, vean esa computadora con disquete y con monitor monocromo. Todo esto es de la década del 80. Es más, algunas de la década del 90. Entonces, ¿por qué si uno se actualiza todo el tiempo en todos los ámbitos de la vida cotidiana? Por ejemplo, el celular se renueva cada, no sé, 2 o 3 años. El televisor, mientras más pulgada y más HD mejor. ¿Por qué a lo que nos dedicamos? Una pregunta más para los profesionales que para alumnos, pero para que haga una reflexión. Porque pueden pensar que los ingenieros profesionales de la construcción relegan la actualización en la construcción, se construye como hace 50 años, claramente ha habido avances. Yo les mencioné solo 20 en lo que es hormigón, imagínense en el resto de las temáticas, debe haber más de 100 avances. Entonces esto hace que hay que ver, si uno se actualiza en muchas cosas, tenemos que actualizarnos también en lo que nos dedicamos, sea desde el cálculo, sea desde el control, sea desde el diseño de la especificación, lo que fuese, pero no puedo trabajar como hace 50 años porque ha habido notables evoluciones del hormigón, mucho más que cualquier otro hormigón material estructural, seguido de los avances de los polímeros. El reglamento CIRSOC 201 da pautas generales sobre diferentes tipos de hormigones. Cuando ustedes vean en toda la materia un rectángulo naranja con un artículo, es el artículo del CIRSOC 201 y los hormigones a utilizar en los proyectos tienen que cumplir con requerimientos de durabilidad, resistencia y especiales, en ese orden de prelación. Si uno aplica las recetas, tanta relación agua-cemento, tanta resistencia mínima, tal espesor de recubrimiento. Por dar ejemplos que vamos a ver, recubrimiento es la distancia libre entre la armadura y la cara de hormigón, vista o encofrada, es de 50 años. Pero existen tendencias, existen modelos matemáticos que uno dice, bueno, para lograr 100 años tengo que hacer tal cosa. Y va a ser la tendencia moderna a realizar obras con más vida útil, sobre todo en ambientes que puedan ser potencialmente nocivos para el hormigón. Con lo cual, hay que definir la relación agua-cemento. Y si no la defino, la vida útil, perdón. Si no la defino, cae como de maduro que es de 50 años. Si uno quiere una vida útil en servicio mayor, bueno, tiene que dar disposiciones más restrictivas a la que da el reglamento. En el reglamento exigen que haya resistencia, relación agua-cemento, recubrimientos, para que sean en diferentes casos de durabilidad, resistencia especiales y uno tenga que cumplir. Esos requisitos especiales tienen un peso igual que durabilidad y resistencia, pero no lo es. El reglamento se los da, pero los requerimientos especiales son, como el reglamento CIRSOC 201, es aplicable fundamentalmente para obras edilicias, para edificios, y se intenta abrir el abanico porque no hay reglamentos para puentes, para presas, para pavimentos. Bueno, intenta dar algunos requerimientos especiales como hormigones de elevada impermeabilidad para cisternas, como hormigones a los cuales van a estar sometidos a agua a alta velocidad de escurrimiento, más de 10 metros por segundo de velocidad de agua, u hormigones colados bajo agua. Esos son los 3 requerimientos especiales. Ya lo veremos, por supuesto, más adelante. Esto, recuerden, es una introducción. Y el reglamento CIRSOC 201 tiene bien claro que hay que seleccionar los materiales, hay que dosificar los materiales, hay que producir y colocar el hormigón de forma adecuada y proteger y curar el hormigón también de forma adecuada. ¿Qué significa esto? En sus primeros artículos dice, primero seleccione los materiales, que es lo que vamos a ver en las unidades 2 a 6, agregados, aglomerantes, agua, cemento y aditivos. Seleccionarlos, que estos materiales sean aptos. Luego, y saberlos escoger, por supuesto, en función de la disponibilidad y las necesidades de la estructura.
Luego hay que dosificar, hay que determinar las proporciones. Se verá en la unidad 7. También en la unidad 8 porque ahí está relacionado lo que es el tema de durabilidad. Y luego en la unidad 9 cómo se produce en planta, se transporta, se coloca, se vibra, se termina la superficie, se protege y se cura el hormigón. Con lo cual podríamos ver y contarles de que hay una tendencia a no controlar los hormigones, pero en los últimos años se viene revirtiendo. En función de mi aplicación de mi actividad profesional, yo les puedo decir que hace 2 décadas los controles de hormigones se daban en menos del 20% de las obras, esto a nivel país, y ahora se están controlando un poco más no, o cerca de la tercera parte de las obras, pero quedan 2/3 o queda la mitad en función de la región del país que no se controlan. Entonces, hay una pregunta que también sería una respuesta obvia para ustedes: si hay que controlar los hormigones. Ustedes dirían que sí, por lo que les estoy diciendo, pero muchas veces no se hace. Es más de las veces que se coloca hormigón, no se controla. Y siempre en una obra hay un profesional, arquitecto, maestro mayor de obra, ingeniero, alguien que ha estudiado para ello y que tiene que velar, reitero, por los intereses de la estructura, por los intereses del cliente y por los intereses propios de responsabilidad profesional. Con lo cual, vamos a dejar para la última sesión de esta unidad esta pregunta: si hay que controlar o no los hormigones. ¿Sí? La respuesta yo creo que va a ser que sí, pero bueno, es intentarle buscar por esta pregunta las razones del por qué no, es decir, por qué la mayor parte de las obras no y por qué hemos hecho un trabajo muy grande para que esto vaya cambiando en todo el país. Con lo cual, de esta pregunta vamos a partir en la última sesión de la unidad 1.